Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del espectáculo turco volvió a arder con una noticia que nadie esperaba. Bayi Jonal, actriz y expareja de Kerem Bürsin, dejó escapar en una entrevista un comentario que confirmaría lo que durante meses era solo un rumor: Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a verse en secreto. Lo que parecía una simple charla casual se transformó en un terremoto mediático que sacudió a toda Turquía. Las redes sociales se incendiaron con teorías, los fans revivieron viejos recuerdos y los periodistas comenzaron una nueva cacería por detalles del encuentro más esperado del año. Rosa, una frase que lo cambió todo. Todo ocurrió durante una entrevista en un evento benéfico en Estambul. Bayi, que siempre se ha mostrado cordial con la prensa, respondió con tranquilidad a preguntas sobre su carrera y sus próximos proyectos. Sin embargo, al ser consultada sobre el ambiente en los círculos de amigos que comparte con Kerem, dejó escapar una frase que lo cambió todo. Sí, últimamente todos están más tranquilos, incluso Kerem, después de haberse visto con Hande, parece más en paz. El periodista quedó paralizado. En un intento de rectificar, Bayi sonrió nerviosa y agregó: bueno, ya saben, ellos siempre han tenido una conexión especial. Pero era demasiado tarde. La noticia ya había nacido. Las cámaras captaron su expresión, y en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de titulares: Bayi Jonal confirma el encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Viendo las estrellas, el rumor que renació de las cenizas. Desde hace meses se especulaba con un posible reencuentro entre Hande y Kerem, quienes protagonizaron una de las historias de amor más mediáticas de Turquía. Su relación, nacida durante el rodaje de Sen Kalkapm, marcó a toda una generación de fans. Aunque su ruptura dejó heridas, la conexión entre ellos nunca desapareció del todo. Ambos siguieron con sus vidas y sus carreras, pero los rumores sobre una reconciliación nunca se apagaron. Cada vez que coincidían en un evento internacional, los flashes se multiplicaban. En redes sociales, los seguidores analizaban cada gesto, cada coincidencia, cada frase ambigua. Hasta ahora, todo eran suposiciones. Pero la confesión involuntaria de Bayi pareció confirmar lo que muchos intuían: Kerem y Hande volvieron a verse, lejos de las cámaras. Luna creciente detrás del encuentro secreto. Según fuentes cercanas a la pareja, el reencuentro habría tenido lugar en un restaurante discreto de Roma, durante uno de los viajes recientes de Kerem. Hande se encontraba en Italia por compromisos de moda, y Kerem, casualmente, estaba grabando una campaña publicitaria. Una amiga del círculo de Hande reveló que fue Kerem quien dio el primer paso. Él le escribió: quería hablar sin prensa, sin cámaras. Solo mirarse a los ojos y cerrar viejas heridas. Ella dudó, pero al final aceptó. Testigos del lugar aseguran que la reunión fue cálida y emotiva. No hubo reproches, solo conversación. Se reían como antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Él la miraba con ternura, y ella, con esa mezcla de nostalgia y cariño que no se puede fingir, comentó un empleado del restaurante. Después de esa noche, ambos habrían prometido mantener todo en secreto, hasta que Bayi Jonal rompió el silencio sin quererlo. Colisión-reacción de los fans y del entorno. Las redes sociales se volvieron un campo de batalla. El nombre de los tres, Hande, Kerem y Bayi, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, celebraron con entusiasmo el posible acercamiento. Por fin. Siempre supimos que el amor entre ellos nunca terminó. Bayi lo confirmó sin querer, pero todos sabemos que los destinos fuertes siempre se cruzan de nuevo. Sin embargo, otros criticaron a Bayi por su falta de discreción. Algunos la acusaron de haberlo hecho intencionalmente, mientras que otros defendieron su inocencia. No lo dijo con malicia, fue un desliz humano, comentó un periodista del portal TV100. Bocadillo de diálogo: el silencio de Hande y la serenidad de Kerem. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales. Pero como suele suceder, sus gestos dicen más que las palabras. Al día siguiente de la polémica, Hande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con una frase que encendió las especulaciones. Algunos reencuentros no necesitan explicación,
Solo un corazón dispuesto. En cuestión de minutos, la imagen superó los 3 millones de me gusta. Los seguidores la interpretaron como una confirmación indirecta del encuentro con Kerem. Por su parte, Kerem fue captado por los paparazzi en el aeropuerto de Estambul. Cuando un reportero le preguntó si había visto a Hande en Italia, él sonrió levemente y respondió: no todo tiene que ser un secreto, pero hay cosas que es mejor vivir en silencio. Su frase, calmada pero cargada de significado, solo alimentó más la tormenta mediática. Rosa la reacción de Bahí, arrepentimiento y distancia. Tras el revuelo, Bahí Jonal decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido. A través de un comunicado breve, la actriz expresó su arrepentimiento por la confusión. No era mi intención causar malentendidos ni involucrar a nadie. Tengo respeto por ambos y por su historia. Mis palabras fueron malinterpretadas. Sin embargo, para muchos fue demasiado tarde. La chispa ya había encendido un fuego imparable. Las cámaras no dejaron de seguirla durante días, y algunos medios insinuaron que su relación de amistad con Kerem podría haberse enfriado después del incidente. Un periodista del programa Magazine D afirmó: Kerem no se enojó, pero sí se sintió incómodo. Él es muy reservado con su vida privada, y que su reencuentro con Hande se hiciera público así, lo tomó por sorpresa. Corazones giratorios, un nuevo comienzo para Hande y Kerem. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una reconciliación, fuentes cercanas aseguran que el encuentro fue el primer paso para reconstruir su relación. Hablaron de todo lo que salió mal, de lo que dolió, pero también de lo que aún sentían, comentó una persona allegada a la pareja. No se trata de volver por nostalgia, sino de entender que, pese a todo, todavía hay amor. Los fans, por su parte, sueñan con una segunda oportunidad. Muchos recuerdan las palabras que Kerem pronunció en una entrevista años atrás. Si el amor es real, no importa cuánto tiempo pase, siempre encuentra el camino de regreso. Y parece que esa frase, más que una reflexión, se ha convertido en profecía. Amanecer detrás de montañas, epílogo, el destino vuelve a escribir su historia. Hoy, mientras los medios siguen intentando obtener más detalles, Hande Erçel y Kerem Bürsin mantienen un perfil bajo. No hay fotos juntos, no hay declaraciones, pero sí un silencio cargado de significado. Los rumores apuntan a que podrían coincidir nuevamente en un proyecto internacional, lo que avivaría aún más las sospechas de reconciliación. Pero para quienes los conocen, no hace falta confirmación, basta con ver sus miradas cuando se cruzan en los eventos, esos segundos donde el mundo parece detenerse. Como escribió una periodista en Hello Turquille: hay amores que no necesitan publicidad. Son esos amores que sobreviven al ruido, al tiempo y a los errores. Hande y Kerem son exactamente eso, una historia que se niega a morir. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.